Continuamos informando. Los actos de corrupción en la actual administración han venido de menos a más y los que han sido perseguidos han sido muy escasos, por no decir nulos. Miguel Salay conversó con analistas y miembros de la sociedad civil para poner en contexto tan solo uno de los miles de casos de corrupción en nuestra Guatemala. La corrupción no es un problema de ahora, de este gobierno o de este siglo. Ha estado presente desde la construcción de las sociedades y se da a todo nivel. En ese sentido, hay dos actores fundamentales para que esta forma ilícita de tomar ventaja de otros o agenciarse de fondos a partir de actos corruptos, y son el que propone y el que recibe, corruptor y corruptible. Y aunque según analistas la corrupción es inherente al ser humano, hay niveles y formas dependiendo de la formación del individuo y en gran medida por la inequidad en cada país. En países con tanta inequidad como la nuestra, se han hecho estudios en donde se ha llegado a determinar no fehacientemente que hay una relación estrecha. La pobreza e inequidad en ocasiones alcanzan tienen niveles altos de corrupción. Pareciera entonces que para poder sobrevivir en este fenómeno así estudiado, hay que entonces ser corrupto. En Guatemala día a día se denuncian casos de corrupción, como quedó establecido en un reportaje publicado por Guatevisión semanas antes que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desmantelaran la estructura criminal encabezada por Byron Lima dentro de los penales y que se había establecido durante años. Hay algunos privados de libertad allí que se les brinda, llamémoslo así, algún tipo de protección o algún tipo tal vez de beneficio, de privilegio con relación al resto de la población condenada que se encuentra dentro de la cárcel de Pavoncito y que gozan entonces de estos privilegios y de esta protección que brinda Byron Lima. El trabajo de campo también comprobaba las denuncias. ¿Usted no sabe con quién puedo hablar por aquí para entrar a un teléfono? Yo no puedo conseguir una persona que se lo ve, pero le cobran de 300 a 400 y aparte yo le cobro 100 por el WhatsApp. Usted me da el nombre de la persona y número de teléfono y todo malo. ¿Ah, sí? ¿Y en cuánto tiempo lleva? Ay, no le podría decir cómo, porque como a veces depende de la persona se saca el permiso con el encargado para tenerlo legal, porque bajo de agua no lo pueden tener, se les tiene que sacar un permiso. ¿Quién autoriza eso? El encargado lo arregla con el director. Pero este caso es parte del 2% de los que ha sido investigado y procesado a los integrantes de la estructura. Yo te diría que un 98% de los casos de corrupción terminan en la impunidad, es decir, sin que haya una efectiva investigación y un efectivo castigo a los responsables. ¿Por qué se da esto? Porque todo el diseño institucional del país, es decir, la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, entre otras instituciones de control, también hay que hablar del organismo judicial, de la IBE, etcétera, no se coordinan. La corrupción se presenta a todos niveles y abarca el ámbito privado y el ámbito público, y es en la práctica de la corrupción en el ámbito público en donde los ciudadanos tienen la responsabilidad de velar por el gasto de los impuestos que pagan, dice Escobar, quien agrega otros factores. La transparencia es otro de los mecanismos importantes para ver que el gasto público sea utilizado en los destinos determinados. Uno de los primeros casos en la gestión de Otto Pérez Molina fue la negociación de una concesión del Puerto Quetzal en 2012, seguido del nombramiento del recién destituido ministro de Salud Jorge Villavicencio, a quien se le vincula a actos de corrupción como el desvío de fondos de donaciones, entre otros ilícitos. La sobrevaloración de balones en el Ministerio de Cultura y Deportes también generó incluso una interpelación al ministro Carlos Batzín, destituido también. Los señalamientos de clientelismo y corrupción contra el alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, es otra prueba de corrupción e impunidad. Medrano, que ha sido acusado de más de 6 delitos de corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias, nepotismo, etcétera, cohecho pasivo, cohecho activo, etcétera,
y no se le prueba absolutamente nada. Otro de los casos que generó rechazo en la sociedad guatemalteca fue el de Fonapaz, en donde existieron serias denuncias e investigaciones por medios de comunicación y que aún no se resuelve. El mismo presidente termina diciendo y aceptando que era un nido de corrupción y no hay ningún procesado. Es decir, hay acusaciones, hay señalamientos, hay procesos abiertos, pero hoy por hoy vemos al último director de Fonapaz pretendiendo ser candidato a alcalde de la segunda ciudad de este país. Marroquín agrega que el sistema, la institucionalidad y sus operadores son tan débiles y corruptos que con algo de dinero los culpables de grandes desfalcos y robos al erario público tienen la certeza que la justicia no los alcanzará. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y José Orellana.